En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia, con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora. Buenos días, amigos. Hoy día nos encontramos para tratar un tema interesante y además que está dentro del marco ya de las celebraciones para nuestro bicentenario de la independencia. Para el día de hoy contamos con la presencia del destacado historiador y magíster Carlos Carcelén, que forma parte de un trabajo interesante, Las guerras de independencia en clave bicentenario, problema y posibilidades. Con él vamos a dar un inicio a cómo entender este bicentenario con unos nuevos elementos y bueno, va a ser muy interesante y espero que sé que será de su agrado y quedamos con el compromiso a poder este tema ampliarlo. Carlos, muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, Marisa, gracias más bien por la invitación y quiero saludar también a todos los oyentes. Sobre este tema del Bicentenario es fundamental que tomemos conciencia de que al celebrarlo tenemos que también reevaluar los logros y aprendizajes que estamos teniendo como república. Desde hace muchos años algunos autores europeos y asiáticos hablan de sociedades postcoloniales. El Perú todavía sigue siéndola. Todavía no podemos salir de una visión que supere las diferencias raciales, supere las diferencias idiomáticas incluso. No nos queremos reconocer como países multiculturales, multiétnicos, multilingüísticos, y eso nos sigue atrasando. Desde hace algunos años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se han desarrollado una gran cantidad de investigaciones y eventos, y en función de esos trabajos y esas presentaciones, con el doctor Daniel Morán, hace varios meses decidimos publicar un pequeño libro que resuma estos avances desarrollados por historiadores jóvenes, en su mayoría recientemente graduados de San Marcos, y le pusimos un título interesante: Las guerras de independencia en clave bicentenario, problemas y posibilidades, parafraseando un poco al gran maestro Jorge Basadre, porque en realidad los historiadores jóvenes y no tan jóvenes que nos interesa la historia de la independencia, estamos convencidos de que aún no superamos estas taras o estos trabas que a lo largo de la historia se han presentado y que muchas de ellas son heredadas por el desconocimiento y la falta de conciencia de nuestro pasado. No es necesario repetir una serie de clichés históricos, pero una de las cosas que Basadre decía es que si no conocemos nuestro pasado vamos a repetirlo. Y a veces cuando vemos escándalos como los de las empresas constructoras o la crisis de la representación en el Congreso de la República, uno piensa que es algo nuevo, pero hay muchos trabajos históricos como el de Alfonso Quirós Norris que nos hablan de que esto es una constante, una cosa que se repite cada vez que tenemos crecimiento económico. Lamentablemente las consecuencias de estas crisis provocadas por la corrupción y la mediocridad política van a generar lamentablemente caudillos autoritarios, y eso es una de las cosas que vemos los historiadores y ya no sabemos qué hacer. O sea, que les enseñamos, les escribimos, pero parece ser que nuestra clase política no escucha ni lee, ¿no? Claro, nosotros si vamos a confiar de alguna forma en la clase política, en realidad estaríamos arando en el desierto, sin desmerecer a la clase que existe, ¿no? Pero vamos a apelar a aquellos que están interesados en hacer entender nuestra historia, ¿no? De alguna u otra manera han habido compromisos, ¿no? Por ejemplo, cuando se festejó los 50 años con Balta, tuvo unas características, ¿no? Y sí. Claro, o sea, él vive un poco el apogeo del guano, pero también ya haciendo alusión al libro del doctor Quirós, también se vive una crisis por ese despilfarro. Pero el otro, por ejemplo, cuando se hace el centenario, en el caso de Leguía, tiene características también, que son las grandes obras, grandes monumentos,
Y el segicentenario, que tiene una característica, que se hace una gran 100 tomos, ¿no? De colección de monumental. la colección monumental, y el Parque de los Próceres, que estaban muy cerca, ¿no? Y además una mayor identificación con el papel de Bolívar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿tú crees que hay una línea de sucesión en lo que significa ya para el bicentenario que se nos viene con respecto a estas formas de haberlas tomado en estas fechas con respecto a esta independencia? En comparación con las celebraciones que mencionaste, la de Balta, la de Leguía y la de Velasco, en la actualidad más bien nos agarra muy desprevenidos, nos agarra a nivel de la ciencia histórica, por supuesto, con gran cantidad de trabajos. Hay que rescatar que en la Universidad de San Marcos tenemos un equipo muy fuerte de investigadores sobre los temas de la independencia, ¿no? El doctor Daniel Morán, el doctor Cristóbal Aljovín, dirigen equipos de investigación muy sólidos. Y en la Universidad Católica también, sé que en la Universidad del Cusco, en la Universidad de Arequipa también están haciendo tareas similares. Entonces, por lo académico, creo que ni preocuparnos, porque seguimos trabajando. El problema es la conciencia que toma la clase política. Hay una gran diferencia entre los sectores como Balta y los militares del siglo XIX. Hay una gran diferencia. Leguía era un tipo que era un culto para los estándares de nuestra política, era un tipo culto y que supo rodearse de un gabinete, diríamos así, de intelectuales. Y los militares, liderados por Velasco, tenían un supuesto proyecto nacional, una idea de trascender. Y obviamente dentro de su equipo hay gente de alto nivel, como el doctor Durán, que dirige esta enorme tarea de recolectar la información, junto con el Adumber Temple y otros historiadores de altísimo nivel. En la actualidad, desde hace algunos meses, por ejemplo, San Marcos ya tiene una comisión para la celebración del Bicentenario, en la que yo me encuentro como miembro, representando al Departamento de Historia de la universidad. Se ha hecho esfuerzos, pero yo creo que deberían hacerse muchos más. Tener un plan bicentenario no solo para hacer obras, sino también para cuestionar y plantear los logros y límites a los que hemos llegado como república. Y no solo como república, sino también como el supuesto proyecto nacional que tanto hablamos, y que, por ejemplo, el día de ayer el presidente de la República nos ha dado un gran mensaje con una gran cantidad de cifras y obras que se enmarcan dentro de esta lógica para el Bicentenario, pero las obras no son solo la naturaleza, ¿no? Mencionaste lo de Leguía, obras con símbolos. Claro, obras relacionadas. Exacto. A la fecha, pero, o sea, en cierto modo estamos hablando de una política de Estado, ¿no? Así es. O sea, no habría otra manera, dado que hemos visto por estos antecedentes históricos, que no habría otra manera de ver esta fecha desde un ángulo de política de Estado. Esperemos que lo hagan también los gobiernos locales, ¿no? Pues si el gobierno a nivel central no lo tiene muy claro, solo sigue con un plan de obras, y si fuera pues otro tema le pondría otro título. Tal vez los gobiernos locales, ¿no? Hay importantísimos gobiernos locales que tienen gran cantidad de recursos gracias al canon y que están involucrados directamente en las acciones y hechos de nuestro proceso de independencia. El caso del gobierno regional del Cusco, el gobierno regional de Arequipa. Me gustaría ver si estos nuevos gobernadores regionales y sus equipos que empiezan en enero propongan una solución. O sea, la independencia no es solo Lima, no es solo el Estado en general, sino también esos esfuerzos que llevaron a acciones importantísimas en Cusco en 1813, 14, en Arequipa, Huánuco, Tacna. Entonces, no miremos el país como una entidad centralizada también, sino también desde estos esfuerzos locales. Y tal vez, por ahí, tal vez el nuevo alcalde de Lima tenga bien reconocer el papel de la investigación histórica y de Lima como este centro político que fue fundamental para entender el proceso de independencia. Tú has dicho algo al comienzo en el sentido de que el proceso de independencia ha tenido algunas carencias en las cuales nosotros todavía las arrastramos.
con esto coincides tú con algunos autores, ¿no? Porque Sí, sí, en el sentido de que se llega inclusive a hablar que no hemos llegado a consolidar la República. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando Velasco da el mensaje, el discurso, él habla que habíamos hecho ya la gran independencia política y entrábamos a la independencia económica. claro. Algo un poquito discutible, ¿ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la sociología, esa relación política y económica no es tan separada, pero legítima para la época. Claro. El gran discurso, ¿no? ¿Tú crees que debería elaborarse un discurso bicentenario? Yo creo que sí, donde se integre a todos los sectores de la sociedad. Una de las cosas que a veces los historiadores observamos, criticamos, pero no se ha difundido a nivel oficial, a nivel educativo, es que el proceso de independencia es un proceso básicamente blanco y criollo. Ahí quisiera detenerme, con tu permiso. Tú hablas de blanco y criollo, pero, o sea, quiere decir que el proceso de independencia, que ha sido largo, ¿no es cierto? Ha tenido múltiples posiciones políticas, pero ¿tú crees que en ese momento había también este factor de racial? Había factores, no solo el factor racial o étnico, también había factores de carácter económico y carácter político. El mismo hecho de que celebremos el 28 de julio del 21, claro. Somos un país raro en el contexto de América Latina, porque la mayoría de países celebran las fechas de las primeras proclamas, a pesar de que fueron brutalmente reprimidas, como en el caso de Argentina, Venezuela o México, y que después de varios años las fuerzas patriotas retoman el control del territorio y pueden realmente generar un proceso de independencia política y militar. En el caso nuestro hemos tenido varios procesos previos, pero liderados desde provincias, por provincianos, por mestizos, por indígenas, por gente que ahora llamaríamos marginal. No fue la élite la que inició estos primeros procesos. Aquí hay varias investigaciones sobre el caso de Huánuco, sobre el caso de Cusco, sí, que nos demuestran claramente de que hay una intención muy clara fuera de Lima. Y eso genera un problema, porque el centralismo limeño tiende a generar una explicación historiográfica del país. Entonces, como si Lima ahora es el centro del país en términos económicos y políticos, pero queremos convertir a Lima en un centro del desarrollo y de la acción histórica, cuando los hechos históricos nos demuestran de que mucho más patriotas y rebeldes eran cusqueños y arequipeños que los limeños, que fueron leales al rey hasta que vieron las naves argentinas y chilenas y al mando de San Martín. En cierto modo estaríamos celebrando, vamos a ser un poco audaces, ¿no? Es el proyecto de la monarquía constitucional de San Martín. En parte estaríamos celebrando la ocupación de las tropas argentinas y chilenas, ¿no? Es una especie de liberación que autores como Heraclio Bonilla habían debatido. O sea, ya en los años 70 Heraclio Bonilla y Karen Spalding habían propuesto esa idea, ¿no? O sea, que nosotros no hicimos nada. Pero nosotros no, nosotros en el sentido de los limeños no hicimos nada. Yeah. Pero en provincias se seguía peleando, en provincias había una lucha permanente. Y podemos decir que desde el 11, 12, 13, 14, 15, los esfuerzos patriotas en provincias son mucho más serios y en términos económicos y políticos que lo que se produce en Lima. En Lima más bien la conciliación, la búsqueda de alternativas reformistas eran lo normal. El radicalismo era casi proscrito, y como lo han demostrado historiadores como Claudia Rosas, eran proscritos desde el púlpito, desde la iglesia, y eran proscritos también en términos políticos por las fuerzas tanto de Bascal o Pezuela, ¿no? Nosotros, si tuviéramos que reivindicar, cuando se cumplieron los 200 años de la gesta de Cela, por ejemplo, Cela no era un marginal. No, es un coronel, era de las élites, ¿no? No sé, por supuesto. Y dirige un proyecto muy interesante, ¿no? Ya republicano. En parte, ya republicano, sí, sí. ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, no se consideró esa fecha? ¿Por qué crees tú? Bueno, ahí hay varios factores, ¿no? También hay que entender que el caso de Cela es una rebelión
o un levantamiento militar ligado directamente y coordinado con las tropas argentinas, con, claro, con las fuerzas de invasión al mando de Castelli. Algo similar pasará, ¿no?, con Payardelli, que también, y encima es argentino, también en Tacna, en este caso con las fuerzas al mando del general Belgrano. Entonces tenemos dos levantamientos en Tacna que no se ven como levantamientos populares, sino más bien de estas élites militares, de estos sectores encumbrados, en su relación directa con el mercado argentino. Cosa lo que no pasa con Huánuco y lo que no pasa con Cusco, ¿no? Pero yo pienso de que para el siglo XIX, bueno, tú eres historiador y podrás hasta ayudarnos a entender, esa relación élite-masas es un discurso mucho de las ciencias sociales de los 80. Es decir, visibilizar a aquellos que no forman parte de protagonistas de la historia, ¿no? O sea, los negros, los indios, las mujeres, pero y forman las élites. ¿Tú no crees que este es un proceso más bien producto del entendimiento de la historia? Porque nosotros sí tenemos una historia de grandes personajes, por ejemplo, ¿no? Como lo que dice Bonilla, ¿no? De Bolívar, San Martín y sus grandes ejércitos, ¿no? Que nos ha hecho perder de vista a estos personajes que no están visibles. Pero el bicentenario no tendría más bien en eso una tarea. Así es. Deberíamos más bien, en este caso es un reto que también a los alumnos de la Escuela de Historia de San Marcos, se lo he dicho varias veces, tratar de ver esos esfuerzos locales, tratar de ver esos esfuerzos cotidianos de resistencia o de rebelión contra el imperio durante fines del siglo XVIII y XIX. Procesos que pueden ser protestas legales, motines, levantamientos económicos o políticos, las diversas formas de protesta que no tienen, como algunos autores, Edward Thompson decía, no necesariamente tienen una conciencia, pero tienen otros objetivos. Temas asociados a impuestos, temas asociados a la representación política. Todo eso no lo estamos viendo. Y nos hemos basado más bien en una historia de los grandes discursos y de los grandes generales. Y eso es lo que hemos celebrado, ¿no? 50 años, 100 años, 150. Yo creo que para estos 200 años ya tenemos una historiografía un poquito más sólida y que no nos va a dejar ver solo las biografías de San Martín o de Bolívar, sino vamos a ver héroes locales que pueden ser el mulato X en el pueblo tal, el indio tal, el curaca tal, el alcalde de indios, que iniciaron procesos de protesta legal, pero habrá que tener la suficiente capacidad también en términos sociológicos y antropológicos de entender que no solo son las protestas contra el gran imperio, sino también contra esa explotación cotidiana que tiene que ver con la marginalidad, con la explotación económica que a veces dejamos de lado, ¿no? Yo lo que siempre me he preguntado es que, sin desmerecer estas luchas no visibilizadas, ¿no? Al margen de las razas, está en que cuánto de estas rebeliones están ligadas al proceso de independencia y a la formación de la República, porque es posible que para ese entonces también había indios indígenas que no estaban muy convencidos de la República, como también lo podrían haber españoles o los criollos, ¿no? Entonces era más que todo una cuestión de conciencia política, ¿no? ¿Podríamos hablar de conciencia política para ese entonces? En parte sí, porque ya ya se están construyendo las ideologías republicanas, o conservadoras o liberales. Ya existe unas tendencias claras de eso, ¿no? En el Perú más bien lo que ha triunfado siempre ha sido el conservadurismo. Y ese conservadurismo lamentablemente es racista y excluye a la mayoría de los actores históricos que no responden a los criterios del poder político, ¿no? Y esta política o estas formas políticas prescinden de las masas. En uno de los trabajos que hemos desarrollado en San Marcos vemos claramente cómo en un intento el gobierno colonial de
de congraciarse con las masas, permite un reclutamiento e ingreso masivo de castas, como se decía, mestizos, mulatos, ambos, a los ejércitos coloniales. Proceso que permite una integración temprana, como dirían sociólogos como Giddens, y una identificación con la causa del opresor, diríamos así. Pero lo gracioso es que este proceso continúa y es cortado abruptamente con la independencia. Y el resultado es terrible porque se desmantelan guarniciones en todas las provincias del país. Y institucionalmente eso es un golpe. Entonces, y segundo, nos deja desprevenidos para las siguientes guerras que vamos a librar con, obviamente, derrotas sucesivas, como la Guerra de la Confederación, hasta la guerra con Chile. Entonces hay una visión institucional que no se quiere mirar desde instituciones como las Fuerzas Armadas y que lamentablemente, como lo decías, seguimos arrastrando, ¿no? ¿Cómo integramos un país tan diverso? Parece ser que la república no es una república, y como ya muchos autores lo han dicho, no es la república de los peruanos, sino la república para estos sectores que se sentían perjudicados por las reformas borbónicas y por el despotismo ilustrado español. Entonces es la república de ellos, es una república del gremio de labradores, es una república de aquellos que compraron títulos de Castilla, es una república para los militares de alta graduación, para las élites eclesiásticas, pero no es una república para los otros. Ellos no llegaron a tener derechos en cierta medida hasta las reformas que hace Castilla. Y luego, obviamente, tendríamos que darnos un salto hasta Leguía y luego otro salto hasta Velasco. O sea, las masas en nuestra historia tienen una participación permanente, pero no tienen una legitimidad. Y eso es una de las cosas que los historiadores vemos con miedo, porque cada vez que vemos estas grandes marchas, tipo Baguazo, por ejemplo, el Moquegüazo, el Tacnazo, el Arequipazo, o los constantes procesos de crítica que hay en Cusco, en Arequipa, en Iquitos, lo que vemos es eso. O sea, oye, Estado, yo también soy peruano. Yo también soy parte de este sistema de leyes, soy sujeto de derechos y por si acaso hazme caso, ¿no? Entonces estamos viendo lo mismo. O sea, yo podría hacer una comparación a veces un poco forzada de levantamientos como el de Rumimaki o el de Atusparia con el Baguazo. Y vamos a encontrar las causas similares. Entonces eso significa que, como tú decías, somos una república, pero ¿es una república para todos los peruanos o todavía mantenemos ciertos sectores privilegiados, como un expresidente lamentablemente dijo que hay ciudadanos de distintas clases? Claro, segunda categoría. Claro, y el título del libro en el cual tú formas parte tiene Las guerras de independencia en clave bicentenario. Un poco hemos desarrollado la clave bicentenario, problemas y posibilidades, que definitivamente ahí hay una fuerte presencia basadrina. Hemos hablado de los problemas. Ya, ¿cuáles serían las posibilidades? Una de las principales posibilidades, y que se ha hecho muy fuerte en los últimos años gracias a, por ejemplo, cosas como la cocina, es reconocer nuestra herencia multicultural. Ya desde el siglo XIX, La Palma se hace famoso hablando de nuestro mestizaje. Durante la primera mitad del siglo XX, Víctor Andrés Belaúnde hablaba del mestizaje. El mestizaje es la realidad del país. O sea, aquí no hay blancos ni indios. No, esa es una ideología realmente, que se creen blancos, ¿no? Sí, sí. Es más creerse blanco que serlo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, y tampoco población indígena, ¿no? O sea, claro. A veces le pregunto a mis alumnos sobre nuestro expresidente Toledo y dicen es indígena, pero no, antropológicamente no es indígena, él nunca nació en comunidad ni habla ninguna lengua nativa. Su mujer sí, más bien siendo... Claro, como antropóloga sí aprendió quechua muy bien, ¿no? Sí. Y lo habla muy bien. Pero seguimos entonces basándonos en prejuicios y no en realidades. Entonces hemos construido identidades culturales prejuiciosas. Entonces es gracioso ver supuestos racistas, ¿no?
yendo a un banquete de comida criolla, ¿no? Ujú. Es lo más neurótico que podemos tener los peruanos, ¿no? Bueno, lo de la comida sí, es interesante que también hay fuerte presencia del empresariado. Quizás esa sea una de las características de la República, el tener una clase burguesa. Es un poco lo que reclamaba mucho Bonilla, ¿no? En sus libros. Nosotros estamos para culminar el programa y te agradezco la presencia y ojalá podamos seguir conversando y lo vamos a hacer. Siempre hay que dar un mensaje esperanzador, ¿no? Yo pienso que los científicos sociales estamos en esa obligación. Así es. ¿Cuál sería tu mensaje esperanzador ya para culminar en el sentido con una perspectiva bicentenaria? Bueno, para empezar, los peruanos nos estamos reconociendo como multiculturales. Eso es una de las cosas que ya tenemos, creo, presentes. Ahora tenemos que dar el salto hasta a la interculturalidad. Claro. Tenemos que dar un salto para no solo ser un país con diversas culturas, sino un país donde todas esas culturas estén integradas y donde todos los peruanos ejercen la ciudadanía. Entonces hay que reconocer que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo han hecho políticas que deberían tener mayor visibilización para que todos los peruanos estén integrados. El Ministerio de Justicia también está trabajando en ello. Entonces, yo veo una perspectiva, yo veo que tenemos una solución, tenemos una salida, pero tenemos que visibilizarla más y creo que los medios de comunicación sirven para eso. Gracias, más bien. No, te agradezco a ti y gracias, amigos, por su sintonía. Carlos Carcelén nos ha dado un panorama, esperanzador, pero siempre tenemos que partir con explorar, y siempre la exploración es bastante, a veces nos desalienta, pero los historiadores están trabajando como él. Estamos en el compromiso de seguir llevándoles programas relacionados al Bicentenario. Los esperamos el próximo jueves. Gracias, Carlos. Muchas gracias. En el reportero de Radio Libertad, esto fue Libertad con Historia, con Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora.